Que me hiciste hace unos meses. Lo segundo, por la generosa presentación que haces, pero quisiera añadir una cosa. Yo siempre me defino como aprendiz eterna, porque quien se atreve a enseñar, como dice John Cotton Downa, ¿no? Siempre tiene que estar aprendiendo. Así que para mí será un placer aprender hoy también de las preguntas, inquietudes, dudas que puedan surgir al alumnado y al profesorado que hoy nos acompaña. Así que muchísimas gracias de verdad de corazón. Y también felicidades por ese 80 cumpleaños de la institución, de la Escuela Normal Dr. Roberto Solís Quiroga. Y espero que las celebraciones estén siendo un éxito y que estemos todos y que estéis todos aprendiendo muchísimo. Perdonadme si alguna vez, bueno, se me va a escapar el vosotros, porque ya sabes, me cuesta utilizar el ustedes. Entonces, me disculpan si se me escapa el vosotros. Y yo creo que vamos a dar empiece efectivamente con esta presentación. A ver, que la vamos a poner desde el principio. A ver si... Creo que se verá bien. Sí, ¿verdad? Me confirmas que se ve bien. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta pequeña charla que pretendo que sea algo informal, pero que nos haga reflexionar y que nos genere diálogo. Hay por ahí, vale, fenomenal, que veía que había algún micro que estaba teniendo un poquito de retorno de sonido. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, las pueden ir dejando en los chats o compartirlas a través de los distintos canales para poder responderlas al final, ¿no? Un poquito la manera de funcionar es que tendremos un rato como unos 45-50 minutos de exposición y dejaremos un rato para responder aquellas preguntas que pueda responder o por lo menos para reflexionar juntos, porque no siempre todas las preguntas se pueden responder. Bueno, lo primero, gracias a todos por estar hoy aquí, por vuestro compromiso con la inclusión, con esa palabra tan hermosa, y por vuestro fabuloso esfuerzo en estos tiempos, Bani. No sé si conocéis el acrónimo que James Casio acuñó justo antes de la pandemia, que nos ha cambiado a todos la vida. Bani corresponde a 4 palabras en inglés, ¿no? Que es la lengua franca del mundo. Brittle, que es quebradizo, ¿no? Vivimos en tiempos quebradizos que se nos pueden romper en cualquier momento. Anxious, que nos generan cierta ansiedad porque vivimos de una manera pues, en que todo es muy... hay una gran incertidumbre que nos rodea. Non-linear, las cosas que suceden no tienen un sentido lineal y a veces hasta incomprensible. Y en esta incertidumbre nos tenemos que mover dejando una sociedad en la que todo el mundo tenga su lugar, su espacio y en la que no dejemos a nadie atrás. Y precisamente de eso veníamos a hablar. Así que muchísimas gracias porque las personas que nos dedicamos a esto de la educación pues realmente tenemos yo creo, un compromiso con esa mirada catedral a medio y largo plazo y tenemos que enseñar a nuestro alumnado a lidiar con los tiempos Banniken. Bueno, y como estamos entre colegas, yo quería compartir desenfadadamente, y ya que estamos hablando de discapacidad, que yo siempre digo medio en broma, medio en serio, que tengo varias discapacidades y una deformación profesional, ¿no? A pesar de mi doctorado y mis másters y todas esas cuestiones, como cualquier persona tengo varias discapacidades y una deformación profesional. Voy a empezar por la deformación profesional. Bueno, de formación, como ya le habéis oído a Erika, soy filóloga, soy lingüista y me encanta el mundo de las palabras, pero a veces me paso. En ese amor a las palabras me voy al otro extremo porque estoy constantemente pensando en qué significan las palabras. Y cuando Erika me propuso participar en esta charla, en este encuentro, pensé en lo que significaba la palabra discapacidad. Dije, discapacidad. Y entonces, como buena lingüista, dije, vale, discapacidad está formado por un prefijo dis y la palabra capacidad. Y si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española o a cualquier otro diccionario, ¿eh? Yo utilizo el de la RAE, pero a cualquiera de los maravillosos diccionarios que tenemos, al panhispánico o a cualquiera de ellos, vemos que ese prefijo dis indica negación o contrariedad, ¿vale? Pero también denota, pues, separación. Entonces, al final, cuando uno piensa lo que significa la palabra discapacidad, puede significar, por un lado, negación de la capacidad a alguien, negarle a alguien que tiene capacidad para algo, o no tener capacidad, simplemente. Entonces, en ese doble juego de negarle a alguien la capacidad para hacer algo o no tener la capacidad,
lo que vengo a contaros es que todos somos discapacitados en algún momento de nuestra existencia. Nos falta capacidad para hacer algo o nos niegan la capacidad para hacer algo. Y esa es la mirada que hoy quería dejar hoy como reflexión. Y os cuento mi primera discapacidad. La primera discapacidad que a mí me limita terriblemente es que tengo un vértigo horroroso, tengo un miedo terrible a las alturas. Yo no puedo, y esto es muy limitante, muy discapacitante en mi vida, yo no puedo asomarme a lugares altos, elevados, porque realmente lo paso muy mal. El cuerpo me pide el vacío y quien tenga vértigo sabe que es una sensación realmente absolutamente paralizante, pero a la vez que te genera un miedo tremendo. Y ese miedo no solamente lo tengo cuando yo estoy en un lugar alto, sino que me pasa también cuando estoy con otros. Entonces, hace poco os quería comentar esta anécdota. Esto es un puente colgante que hay en una ciudad preciosa de España que se llama Cuenca. Si tenéis ocasión de visitarla, es una maravilla de ciudad. Y el otro día estábamos celebrando un cumpleaños muy especial, el 85 cumpleaños de la matriarca familiar, de la madre de mi marido. Y tuvimos que cruzar este puente. Aproximadamente se tarda en cruzar 3 minutos, pero yo lo que recuerdo es que estaba tan aterrorizada que me tuve que poner a un lado a mi marido y al otro lado a mi hijo mayor, que tiene 21 años, es como una torre gigantesca, y agarrarme a los brazos de los dos porque realmente era tal la incapacidad, la discapacidad que yo tenía para cruzar con calma ese puente, que realmente estaba aterrorizada y no pude disfrutar porque los miedos paralizan. Entonces, muchas veces, y de esto hablaré después, porque muchas veces las personas que tienen determinadas faltas de capacidad para hacer algo, las limitamos y les ponemos mucho miedo y las hacemos sentir muy incapaces. Y eso genera muchísima indefensión aprendida, que es algo con lo que tenemos que trabajar a nivel educativo. Bueno, lo que recuerdo es que pasé muchísimo miedo y que cuando llegamos al otro lado, tanto mi marido como mi hijo tenían la camisa arrugada de la fuerza con la que yo había abrazado su brazo y mis manos estaban absolutamente pues, llenas de sudor. Pero me pasó también hace muchos años, porque no creáis que esto viene de hace poco, porque ya sea una persona mayor, no, me acuerdo que estando con mi madre y con mi abuela, unos días antes de casarme, en lo alto de este castillo, que es el castillo del Papaluna en Peñíscola, en España también, al notar la vibración del mar debajo de los pies, porque azotaba el mar, me acuerdo que me senté porque no podía avanzar, estaba absolutamente bloqueada, me quedé bloqueada. Entonces, esa discapacidad que tengo yo, además me limita cuando estoy con otros. Esta es una fotografía de uno de los muchos viajes que he hecho a Nueva York y recuerdo la primera vez que yo subí al Empire State con mi marido, con el que llevo 28 años de feliz matrimonio, y él se asomó para ver los taxis y para ver que eran como hormiguitas pequeñas amarillas. Mira, mira los taxis. Y yo lloraba de la tensión que esto me provocaba. Entonces, esta es una falta de capacidad, la falta de capacidad de enfrentarme a las alturas que realmente me limitan. Y me limitan constantemente, no solamente en estos viajes que os estoy enseñando, que parece que estamos haciendo un viaje con mi álbum de fotos, sino también en situaciones con mis hijos. Este es mi hijo mayor, que resulta que me ha salido un poco montañero. Entonces, imaginaos lo que yo sufro cuando él se sube a los picos que tenemos en España, que somos un país orográficamente bastante complicado. Esto es el Pico Espigüete en la provincia de Palencia. Esto es una excursión que hizo hace un par de veranos. Y claro, cuando él vuelve con las fotos, esa mañana yo estoy aterrorizada porque no hago más que pensar en, Dios mío, Dios mío, Dios mío, le va a pasar algo. Esto que a mí me pasa como madre con mi hijo, por mi falta de capacidad para asumir las alturas, también les pasa a algunas familias cuando tienen hijos que tienen algún tipo de discapacidad, pero deciden que quieren enfrentarla y que quieren aprender, que quieren avanzar, que quieren subir la montaña, ¿no? Y muchas veces es más las barreras y el miedo de las familias, de los padres, incluso a veces de los profesores, que no creen que una persona sea capaz de hacer algo así, ¿no? Entonces, claro, yo con mi miedo me cuesta mucho trabajo entender cómo a él le puede gustar subir a esas alturas y hacerse este tipo de fotos en montañas con unos agujeros de piedra caliza tremenda, ¿no? Pero esa discapacidad mía es lo que en un momento determinado podría discapacitarle a él. Así que yo me agarro muy fuerte, me clavo muy fuerte las uñas en las manos y digo, no, yo no le voy a limitar a él, porque si a él le gusta hacer esto, ¿quién soy yo para decirle, no, no subas, que te puede pasar algo y yo tengo pánico a las alturas, ¿no? Él no lo tiene. Bueno, estas son fotos de cuando él vivió en Noruega. Estábamos constantemente a lo alto de los fiordos y, bueno, pues evidentemente el miedo era aún mayor, ¿no? En esos cortados, en esos picados. Aquí le tenéis. Me gusta siempre hablar de algo que podemos reconocer, ¿no? Como algo propio.
Y lo mismo me pasa cuando vamos a casa de los familiares. Tengo una familiar que vive en un 7.º piso, entonces cuando mi hijo pequeño, que es más joven, se asoma a la terraza, yo muero de miedo. Así que no me invitéis nunca a ir a uno de estos rascacielos. Este es un rascacielos que hay en Madrid, que tiene un puente con un cristal muy grueso, porque yo realmente esa discapacidad limitante, que es al final una barrera emocional mía, me impide absolutamente y me limita en mi vida, ¿no? Mi segunda discapacidad tiene que ver con las matemáticas. Soy un desastre con las matemáticas. Por eso hice un doctorado en literatura, ¿no? Entonces, esa falta de capacidad para las matemáticas es de tal calibre, y os cuento otra anécdota, os vais a reír, que cuando hace muchos años yo era tutora en una escuela de alumnos de bachillerato, y yo tenía que contar, por ejemplo, si salíamos a una excursión, cuántos alumnos estaban conmigo para comprar las entradas a un museo o un teatro, o para que se subieran a un autocar para hacer una excursión, un viaje. Yo era tan mala en matemáticas que en lugar de decir, bueno, a ver, ¿cuántos se han quedado en tierra? ¿Cuántos no han podido venir? Y los restos del total de los que son en clase, no, yo los iba contando uno a uno. Entonces, muchos compañeros me decían, pero por favor, haz unas restas mucho más rápido. Pero mi cabeza simplemente no funciona. O sea, tengo ahí esa, no sé, falta de capacidad a nivel cognitivo, entonces os vais a reír, pero soy muy mala con las matemáticas, muy mala. Hasta el punto de que si yo estoy haciendo una cuenta con algo y alguien entra y me habla, me distraigo y entonces tengo que empezar de nuevo, ¿no? Entonces, siempre digo que bueno, no sé qué parte de mi córtex prefrontal no funciona, pero tengo obviamente una falta de capacidad para las matemáticas. No soy Dijiste discapacitada totalmente para las matemáticas. Ay, se ha quedado por ahí un micro abierto. grandota ahí. A ver, ahí. Bueno, mi tercera discapacidad es una discapacidad que tiene que ver con la música. Resulta que yo soy zurda. Y cuando era niña, en el colegio en el que me eduqué, pues una de nuestras religiosas, yo estaba en un colegio religioso, ella tocaba la guitarra y tenía un pequeñito grupo de niñas que enseñó a tocar la guitarra. Pero resulta que yo era la única zurda en aquella sala donde aprendíamos. Y a ella simplemente pues no se le ocurrió cambiar las cuerdas de lugar y dejarme tocar según la dominancia de mi cerebro. Entonces yo aprendí a tocar, yo aprendí a aporrear la guitarra, porque nunca aprendí realmente a tocar bien, con la discapacidad de que yo estaba tocando como una diestra cuando mi cerebro funcionaba como el cerebro de un zurdo. Entonces esto en ese momento yo ni me lo planteaba. Y aquella religiosa que tuvo muy buenas intenciones conmigo, tampoco se lo planteó. No se planteó que esto era una necesidad. Así que yo, claro, pues aprendí a tocar de aquella manera y nunca he podido superar más de 10, 12 rasgueos, 30, 20, 30 acordes, y nunca he podido tocar en condiciones la guitarra a pesar de que me gusta mucho. Quizás esa falta de capacidad mía me empujó a que, desde luego, cuando tuve hijos decidí que ellos que tuvieran esa educación musical que yo nunca pude tener. Así que ahora me genera muchísima envidia sana ver cómo ellos sí son capaces de leer música, tocar el violín, los dos son violinistas, y la verdad es que es un orgullo. Pero yo reconozco que en aquel momento el contexto me limitó. Y mi cuarta discapacidad tiene que ver con la costura. Que aquí mi madre y mi suegra se ríen mucho de mí. No soy absolutamente incapaz de ir más allá de pegar un botón o hacer un pequeño dobladillo. Y ahora, en los tiempos de la economía circular, me encantaría poder reajustar mucha de la ropa que tengo cogiendo polvo en el armario, ¿no? Pero soy absolutamente incapaz. Nadie me enseñó en condiciones, nadie consideró que se podía ser un aprendizaje útil. Y cuando yo reflexiono sobre esta deformación profesional de pensar en las palabras y mis 4 discapacidades, que seguro que tengo muchas más, pero estas me limitan, ¿no? Me limitan para hacer cosas en la vida. Me di cuenta de que en realidad cuando hablamos de discapacidades tienen más que ver con las situaciones de aprendizaje que o bien no se produjeron, o bien nadie consideró que ese aprendizaje era importante, o bien los contextos en los que aprendimos, o bien los miedos de las personas que nos rodean y que nos quitan oportunidades de aprendizaje. Y entonces al final todo esto es como una especie de efecto dominó en el que las piezas van empujando unas a otras. Así que yo como educadores, a los que me estáis escuchando hoy, os invito a replantearos esto, porque en realidad lo que vengo a decir aquí hoy es que la mirada nos tiene que cambiar para darnos cuenta de que en lugar de hablar de personas discapacitadas, tendríamos que hablar de situaciones de aprendizaje discapacitantes. Y es ahí a donde tenemos que ir. Si queremos que realmente la educación sea más inclusiva, tenemos que empezar a pensar cómo esa educación es discapacitante.
¿de acuerdo? Em, y bueno, pues yo he intentado explicarme el porqué de esas 4 faltas de capacidad mías, ¿no? Me he dado cuenta de que en algunos casos son cuestiones contextuales o cuestiones del momento en el que yo me eduqué o yo crecí o cuestiones de cómo funcionaba la sociedad o las creencias de esa sociedad. Y en otros casos eran simplemente miedos de otras personas o que no consideraron que era importante. Todos habéis visto seguro muchas veces esta caricatura o este pequeño dibujo, igualdad versus equidad, ¿no? Entonces, yo lo miro y no sé si alguien, pediría ahora un poquito de interacción aquí, si alguien me puede explicar qué diferencias ve entre estas dos imágenes y si esas diferencias que ve son realmente tan grandes. ¿Alguien podría abrir micro y compartir conmigo una pequeña reflexión para que no esté yo hablando todo el rato? Escuela normal. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es que la equidad es darle a cada uno lo que corresponde y la Ajá, igualdad se supone que es darle lo mismo a todos, pero como claro. sabemos que cada niño es diferente y tiene diferentes necesidades y características, pues se le tiene que dar diferentes apoyos. Muchísimas gracias por la reflexión. Yo, sin embargo, cada vez que veo esta diapositiva que se ha hecho muy famosa para explicar pues, que la equidad es dar a cada uno lo que cada uno necesita, trabajar en pro de una individualización para atender a las características de cada uno, realmente yo empiezo a pensar en toda la circunstancia que rodea estas fotos y digo, ya, pero es que al final resulta que el niño de la camiseta azul, cuando su equipo, si está viendo un partido de fútbol, cuando su equipo meta un gol no va a poder saltar de alegría de la misma manera que el muchacho de la camisa azul oscura, ¿vale? Porque va a sentirse inseguro, ¿no? Entonces, perdonadme esta metáfora, porque en realidad la escuela que yo estoy defendiendo es una escuela que va un puntito más allá. Evidentemente, buscamos primero la equidad, pero la equidad va de dar recursos a los niños. Y lo que yo estoy planteando es una mirada en que no pensemos otra vez en las discapacidades de las personas, sino, vamos a mirar a la tercera diapositiva, en derribar las barreras. Si derribamos las barreras, si buscamos derribar esas barreras, entonces el esfuerzo en dar todos esos recursos incluso podría ser, digamos, más justo a nivel de funcionamiento de las escuelas. Porque yo me acuerdo cuando yo era profesora con ratios de 27 alumnos y a lo mejor daba clases en 5 cursos diferentes y entonces tenía 140 o 150 alumnos todos los años en la escuela, con que tuviera 3 altas capacidades, 2 niños con dislexia, 3 niños con inteligencia límite, 2 niños con hipoacusia, 3 niños con no sé qué. Claro, la cantidad de recursos y de esfuerzos que yo tenía que poner para darle a cada uno lo que cada uno necesitaba era tremendo. Y muchas veces ya no era solo una cuestión de recursos, es que yo no tenía esos recursos. Es que a lo mejor yo no encontraba al equipo orientador que me acompañaba a tiempo, porque estaba atendiendo a todas las dificultades y todas las necesidades educativas especiales que teníamos en el centro, que eran muchas, y a veces ni siquiera teníamos eso, los recursos para hacer. Entonces, a mí me hace esto reflexionar mucho, porque creo que la mirada tiene que ir hacia cambiar el foco de, en lugar de un sistema que lo que haga es centrarse en cuántos recursos necesita cada persona, sería considerar el grupo que tengamos en el aula o incluso en la institución y ver qué barreras tiene la situación de aprendizaje que estamos promoviendo, intentar derribarlas. O sea, no dar, quiero decir, los recursos tienen que estar ahí. Y evidentemente vosotras que os estéis formando en escuelas normales para atender esta diversidad, vais a tener esos recursos y los vais a poder prestar al profesor de a pie. Pero no podemos estar solo enfocando en una manera de entender la inclusión que va de dar recursos, poner más o menos cajas, sino de derribar las barreras, ¿de acuerdo? Y esa es la propuesta que yo vengo a defender, es la propuesta que la UNED, que yo vengo a defender, por supuesto, amparada por
lo que dicen muchísimas organizaciones a nivel mundial, lo que dice la UNESCO, lo que dice en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, etcétera. No lo dice Bateva, evidentemente, Dios me libre. Lo dicen muchas personas mucho más autorizadas que yo para contarlo. Entonces, la propuesta que yo os hago es que os planteéis si en lugar de hacer 7 programaciones de aula diferentes, porque tengo 7 necesidades educativas diferentes, además de lo que consideramos niños dentro de lo estándar, no, que lo que hagamos es contemplar cómo la situación que estamos planteando para todos, cómo el partido que se está jugando en mi aula puede generar barreras discapacitantes. Entonces lo que tengo que hacer es tirar la valla, tirar la barrera. Esa es la propuesta, ¿de acuerdo? Porque si yo me sigo centrando en recordarle a esa persona que tiene una discapacidad, le generará indefensión aprendida. O sea, si yo desde mi falta de capacidad para subirme a las alturas me enfocara en mi miedo, nunca habría dejado que mi hijo subiera a hacer alpinismo. Si yo no me quitara esa barrera de mi cabeza, yo, por ejemplo, nunca podría tocar la guitarra con mis amigos porque diría, no, es que como toco mal, tengo una indefensión aprendida tan grande que ¿para qué voy a tocar? Entonces, nunca me hubiera atrevido a intentarlo al menos. ¿De acuerdo? Entonces, la invitación y la reflexión que yo vengo a traer hoy es que pasemos de poner el foco en la discapacidad de las personas y que consideremos que las personas simplemente tienen diversidad de capacidades y que hacer convivir esa diversidad de capacidades, y aquí os hablo también como madre que decidió para sus 2 hijos, de los que ya os he hablado, un colegio que era lo que se llama en España un colegio preferente para niños que tenían problemas de diversidad funcional motórica, o sea, mis hijos que eran niños normales, entendedme, esas comillas, iban a clase con niños que iban en sillas de rueda, que tenían parálisis cerebral, que tenían una serie de discapacidades motóricas muy serias. Pero yo elegí ese colegio para ellos. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que cuando generamos ecosistemas escolares en los que valoramos esa diversidad de capacidades, mis hijos aprenden de esos niños también muchísimas cosas. De hecho, ahora mi hijo mayor vive en Estados Unidos. Vamos a criticar un poquitín al sistema educativo de los vecinos. Y él, por ejemplo, no soporta que en los campus universitarios americanos haya tanta gordofobia, haya tanta fobia ante diferentes situaciones personales, que la gente le rehuya tanto, por ejemplo, a una persona que tiene una inteligencia límite o una discapacidad cognitiva. Entonces, a él esto le fastidia muchísimo, porque él se acostumbró y se enriqueció de convivir en un ecosistema escolar donde todas esas personas convivían para enseñarse mutuamente, cosas muy valiosas, ¿vale? Yo siempre diré que mis hijos aprendieron tolerancia, aprendieron paciencia, aprendieron empatía, aprendieron muchas destrezas blandas que son muy necesarias en el día de hoy, trabajando con esos compañeros que a lo mejor tenían otro tipo de capacidades, ¿vale? Pero que eran compañeros cariñosos, capaces para otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la invitación que yo os hago, que cambiéis ese foco. Yo no sé si, bueno, yo no sé si alguien conoce esto del Corte Inglés, esto es muy español, esto es muy... Pero yo os venía a hablar de mis discapacidades, ¿no? Pensando un poco de dónde vienen, y voy a hacer una barrida muy rápida. Por ejemplo, yo me crié en un desarrollismo en los años 80 en España, en el que, por ejemplo, no había necesidad de enseñarle a las niñas y a los niños que cosieran, porque en el momento del desarrollismo tú con dinero lo podías pagar todo. Entonces ibas al Corte Inglés y te comprabas un pantalón y cuando el pantalón ya no te gustaba lo tirabas. Claro, ahora mismo estamos en otro momento. Ahora mismo todo el mundo habla de la economía circular. A mí ahora mismo esos aprendizajes que en su día no me dieron, ahora mismo me vendrían muy bien en la época de las 5 Rs, ¿no? De reducir, reciclar, recuperar, reparar y esas cosas. Entonces, por ejemplo, yo ahora pienso en mi madre, y mi madre nació en el año 47. Mi madre siempre me contaba que ella en la escuela la enseñaron a hacer una canastilla de bebé. ¿Por qué? Porque en ese momento, en la España de la posguerra civil, la guerra civil que tuvimos aquí, era muy importante que las mujeres aprendieran a gestionar la economía doméstica y entonces era muy importante que aprendieran a hacer ropita para sus hijos. Entonces mi madre sabe coser maravillosamente bien porque en ese momento un aprendizaje que se consideraba indispensable para las mujeres era que hicieran una canastilla de bebé. Evidentemente, ahí detrás había una serie de cuestiones que no vamos a discutir hoy de por qué la mujer y no el hombre, por qué no la coeducación, por qué no la paridad en la crianza de los hijos, todo lo que queráis. Pero a ella le dieron una serie de aprendizajes que a mí no me dieron. Entonces, en ese caso, el contexto para mí
discapacitante. Es ahí a donde quiero llevar la reflexión, ¿no? Y en el caso de la guitarra, si aquella profesora que con toda su buena voluntad me intentó enseñar a tocar, se hubiese dado cuenta de que para mí el colocarme y posicionarme como si fuera una diestra era una limitación y era una barrera, si ella se hubiera dado cuenta de eso, me hubiera cambiado las cuerdas y yo hubiera aprendido a tocar la guitarra bien, ¿no? Entonces, cosas, por ejemplo, mi suegra, que también es zurda, me cuenta que ella en la posguerra la ataba en la mano izquierda para obligarla a escribir con la derecha, con lo cual ella siempre ha tenido problemas de lateralidad, ella siempre ha tenido faltas de ortografía, ella siempre ha tenido muchos problemas a la hora de escribir. Y es simple y llanamente porque no se respetó la manera que aprendía su cerebro. Pero a mí eso me parecía horrible, como ¿cómo que te ataban la mano atrás? Pero claro, luego yo pensando digo, no, a mí no me ataron la mano, pero me obligaron a tocar la guitarra como si fuera una diestra. Con lo cual, la situación también fue discapacitante. Ahí voy, ¿vale? O sea, no, ya no es fijarme tanto en mi falta de capacidad para tocar la guitarra como en qué situación generó que yo estuviera discapacitada para tocar la guitarra. Y esa es la mirada a la que os quiero invitar. En el caso de las matemáticas, mi discapacidad cognitiva con las matemáticas creo que tiene que ver con un bloqueo emocional. Ahora mismo, recordando y reflexionando, yo recuerdo que tenía una profesora que me ponía unos ceros enormes cuando hacía algo mal en el ejercicio de matemáticas. Nunca miraba el proceso, siempre miraba el resultado. Le daba igual que yo hubiera hecho el proceso. Hoy en día sabemos que los procesos son tan importantes o más que los resultados. Si tú solo valoras el resultado final y no valoras el proceso, nunca entenderás dónde un alumno se está bloqueando o atascando su aprendizaje. Por eso hoy en día hablamos tanto de evaluaciones formativas en lugar de solo evaluaciones sumativas o calificaciones. Entonces, el hecho de que a mí me pusieran simplemente porque el resultado no estuviera bien o que todo el proceso estuviera bien y me hubiera equivocado en un signo matemático, me pusieron un cero enorme y me lo subrayaron así, me generó una indefensión aprendida muy grande ante las matemáticas. O sea que eso también fue una manera de enseñar discapacitante para mí, que me planteó una barrera psicológica y un bloqueo que me llevó a otra indefensión aprendida. Probablemente si me hubieran enseñado de otra manera y esa profesora se hubiera acercado a mí y me hubiera dicho, vamos a ver dónde te equivocas, vamos a ver por qué, vamos a intentar identificar, vamos a reflexionar metacognitivamente sobre por qué tú te estás equivocando. Entonces, a lo mejor las cosas hubieran cambiado, ¿de acuerdo? Porque la indefensión aprendida es una de las cuestiones que más, digamos, nos cuesta superar en las escuelas. Y ya no estoy hablando de personas con o sin discapacidad, entendidas dentro de los catálogos de las necesidades educativas especiales. Estoy hablando de cualquier situación. Esta cita que está atribuida a Albert Einstein, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil, tiene que ver con cómo planteamos a veces situaciones de aprendizaje que para el pececito, que es nuestro alumnado, son incapaces de sentir que pueden llegar a lo alto del árbol. Entonces, ahí está la idea de que si les enfrentamos a retos que son demasiado para ellos, o si no entendemos que puede haber, digamos, una programación multinivel, o si no entendemos qué está planteando la barrera para ellos, ya ellos ni siquiera se van a atrever, perdón. Entonces van a ser pececitos que toda la vida, aunque naden maravillosamente en el mar, se van a creer que son inútiles. ¿Vale? No sé si la cita de Albert Einstein es atribuida a Albert Einstein, yo no la he encontrado en su obra, pero bueno, lo quiero decir, ¿vale? No va a ser que alguien diga, esta cita no es, pero bueno, se atribuye a Albert Einstein. Y el miedo de las alturas, es verdad que me viene de muy niña, pero estoy completamente segura de que fue una situación que la psicología cognitiva llama paralizante. Y os contaré que me sucedió que estando en lo alto de una montaña rusa, los frenos, la montaña rusa además se llamaba Vértigo, estaba en el Parque de Atracciones de Madrid, se averió cuando estábamos en la frenada de bajada. Entonces me quedé cabeza abajo durante 45 segundos, que fueron los más largos de mi vida, y cuando solucionaron el problema y nos consiguieron bajar, me tuvo que atender una ambulancia, porque el nivel de pulsaciones me había subido tanto que bajé y casi me desmayé del miedo que había pasado. A partir de ese día yo simplemente paso al lado de una montaña rusa y me sudan las manos. Eso es indefensión aprendida. Pero es que hay personas tan normales, entendedme, como yo, que ha viajado por el mundo, que se atreve a hablar de discapacidad a alumnos de una escuela normal que se están formando para ser expertos y que seguro que saben más que yo de muchas cosas, ¿no? Pero a pesar de todo eso hay momentos y situaciones paralizantes. Imaginaos si una persona que ya de por sí parte con más barreras en su vida
nuestros miedos, los bloqueos, las barreras que hay en las mentes de las personas o en las situaciones de aprendizaje que planteamos ya les impiden que ni siquiera lo intenten. Entonces, es ahí donde tenemos que mirar. Bueno, pues al final también se trata de trabajar desde esa mirada para que las personas aprendan a confiar en sí mismas, porque está demostrado que incluso con las discapacidades más limitantes, una persona que confía y que tiene una sana autoestima y un sano autoconcepto es capaz de llegar mucho más allá. Y todos hemos visto personas con discapacidades muy graves que pueden acabar una maratón o que pueden dar charlas motivacionales en el mundo, ¿no? Seguro que todos conocéis esas charlas TED maravillosas de personas que han luchado contra esas barreras y contra esos bloqueos que otros les intentaban imponer, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que posicionar, como educadores que acompañan para derribar esas barreras. Y así pues podremos lograr, pues como yo, que mis amigos me animan y me dicen, no importa que aporres la guitarra, si lo interesante, esta soy yo tocando la guitarra con mis amigos, si lo interesante es que lo intentemos, ¿no? Que participemos todos, que nos lo pasemos bien, que aprendamos juntos, que cantemos juntos. Vamos a intentarlo. Venga, tú tienes buen oído, inténtalo, ¿no? Entonces aquí estoy yo con mis amigos, mis queridos amigos, y a pesar de que yo no seré la persona que mejor toca la guitarra, pero conseguimos participar y pasarlo bien. Así que, por favor, la invitación es a cambiar la mirada a la persona discapacitada y a la limitación de esta persona y ver. Hay un micro abierto. Si lo pudiéramos cerrar. Gracias, gracias. Es que si no hay mucho retorno y se hace complicado. Entonces, no pensemos, y por eso yo hablaba en el título de mi charla de ecosistemas donde cabemos todos. No pensemos en las discapacidades de las personas entendidas como la falta de capacidad para lo que sea, para X, ¿vale? Sino en cómo las situaciones que estamos planteando a nivel educativo son discapacitantes. Y así generaremos escuelas y ecosistemas donde practicaremos lo que yo llamo la pedagogía de la reconexión, porque al final vivimos una sociedad donde no podemos permitirnos dejar a nadie atrás. Todo el mundo es valioso, todo el mundo tiene derecho a recibir una educación de calidad, porque, recuerdo, recibir una educación de calidad no es un privilegio, es un derecho reconocido en todas las convenciones internacionales del mundo, en todas las leyes educativas del mundo civilizado y, por supuesto, en México, en España, en todas las constituciones. Entonces, practicar esa pedagogía de la reconexión, entender que del otro podemos aprender muchísimas cosas y podemos participar con él, con ella y generar estos lugares de aceptación, donde no nos polaricemos, donde no rechacemos, donde la gente no se sienta marginada, donde la gente sienta que es capaz de hacer. Y en ese cambio de mentalidad, yo os invito a que empecemos por cambiar incluso las palabras. Y en lugar de hablar de discapacidad, empecemos a hablar de diversidad. Diversidad funcional, diversidad cognitiva, diversidad funcional, lo que sea, ¿no? Pero que cambiemos las palabras. Porque cuando cambiamos las palabras, a veces cambiamos el mundo. Y de hecho, el mundo refleja constantemente los cambios que se están produciendo. Os voy a poner un ejemplo. Hoy en día, siempre digo medio en broma, medio en serio, que hemos externalizado nuestra inteligencia en nuestros smartphones, ¿no? O sea, parece que ya no sabemos ir por una ciudad si no llevamos Google Maps y parece que no sabemos ir a un sitio si no vamos con nuestro smartphone bien cargado, ¿no? Pero fijaos que, por lo menos en España, no sé si os pasa en México, pero aquí cuando el smartphone, cuando el celular se queda sin batería, la gente no dice mi teléfono se ha quedado sin batería. Decimos me he quedado sin batería. No sé si os pasa allí. Estoy viendo a Erika que hace así con la cabeza. Fijaos, yo soy lingüista y vuelvo a la reflexión lingüística. Esto es filosofía del lenguaje, esto es Wittgenstein, ¿no? Cómo cambiando las palabras cambiamos el mundo. El hecho de haber externalizado nuestra inteligencia hace que consideremos que ya casi el smartphone es parte de nosotros. Y entonces utilizamos el dativo ético. Me he quedado sin batería. Como si nosotros fuéramos una especie de cyborgs que vamos con nuestra batería puesta, ¿no? No, es el dispositivo el que se ha quedado sin batería. Entonces, esto es un caso de cómo la realidad puede cambiar la manera de hablar, pero también pasa al contrario, que también la nueva realidad la tenemos que nombrar con distintas palabras. Y cuando la gente empieza a nombrarla con distintas palabras, la realidad cambia.
Por ejemplo, yo me acuerdo que la Constitución española hablaba de personas disminuidas, luego empezó a hablar de personas discapacitadas y luego de personas con discapacidad. No es lo mismo una persona disminuida que una persona discapacitada o que una persona con discapacidad, porque se le da una dignidad diferente a la persona. Hoy en día, en la mayoría de las escuelas y en las leyes educativas que tenemos en España, gracias a Dios, se empieza a hablar de personas con necesidades educativas especiales y se empieza a hablar de diversidad funcional, diversidad cognitiva, diversidad incluso a nivel emocional, ¿vale? Hay barreras que tienen que ver con la alfabetización emocional, que son las que nos provocan esos miedos que nos impiden hacer cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cambiemos las palabras y cambiaremos el mundo. Esto pasa tanto que la RAE, que ya veis que soy lingüista al final, siempre me sale mi parte lingüista, que la RAE ha creado la Fundación para el Español Urgente, porque mucha gente, ante una realidad Bani, de la que hablaba al principio, quebradiza, inconsistente, no lineal, que cambia constantemente, hay muchas nuevas realidades que estamos constantemente buscando renombrar. Y entonces la gente tiene dudas. Y entonces la RAE ha tenido que generar la Fundeo, la Fundación para el Español Urgente, para que la gente pueda hacer sus consultas, ¿vale? Porque hay veces que no sabemos utilizar bien ese nuevo lenguaje para nombrar a esas nuevas realidades. Así que cambiar el foco en cómo llamamos a las realidades también es importante. Pero evidentemente cambiar las palabras no es lo único. Cambiamos las palabras y cambiaremos el mundo que nos rodea, sí, pero también hay que cambiar las culturas. También hay que establecer nuevas culturas escolares. Nuevas culturas escolares en donde la diversidad, y ahora ya hablo de diversidad, no de discapacidad, ¿vale? La diversidad no solamente se tolere, sino que se acoja y se celebre, como yo os contaba antes, ¿no? Para mí es maravilloso escuchar a mis hijos, que ahora tienen 21 y 17 años, decir, gracias mamá, gracias papá por escoger una escuela con compañeros que tenían problemas de diversidad funcional motórica, porque nosotros aprendimos que lo normal es que todos seamos diferentes. Y por eso ahora como adultos o como adolescentes camino de la vida adulta, ¿no? Somos infinitamente más tolerantes y celebramos esa diversidad y la acogemos. Y yo recuerdo que mis hijos, por ejemplo, hacían, los papás de esa escuela, montamos un centro de deporte inclusivo. Mis hijos han ido a tirarse por tirolina con niños que salían de sus arneses, de sus sillas de ruedas porque tenían una parálisis. Y se han tirado por la tirolina exactamente igual que ellos, se han disfrutado igual y han participado igual. ¿Vale? Cuando tú normalizas que esa diversidad y que todos somos diferentes y que todos en un momento determinado, como os he demostrado al principio de la charla, tenemos algún tipo de no capacidad, porque no podemos ser capaces en todo. Cuando normalizamos esto, generamos sociedades mucho más tolerantes, mucho más ricas, donde realmente no nos polarizamos tanto, donde no existe ese rechazo, ese miedo, esa mirada paternalista. Y esas culturas, evidentemente, hay que caminar despacio para crearlas. No van a cambiar mañana, pero vamos camino de. Yo voy viendo cómo en el mundo, según voy mirando, vamos caminando hacia una nueva visión, una nueva cultura social, donde efectivamente la diversidad se acoge y se celebra. Y donde no se acoge y no se celebra, hablamos de sociedades no civilizadas, ¿vale? De las que no queremos formar, evidentemente, ¿no? Donde la gente se la encarcela o se la apedrea o se la condena a muerte por ser diferentes. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es muy complejo y evidentemente en una charla de 45 o 50 minutos es imposible atenderlo a todo. Pero sí, yo invito a que como vais a formar parte o ya formáis parte de ecosistemas educativos, que poco a poco invitéis a la gente a tener esta mentalidad de crecimiento, grow, ¿no? Y entonces, a mí esta idea del grow me ha ayudado mucho en las comunidades, en los ecosistemas educativos a los que he pertenecido. ¿Cómo? Pues porque cada una de las letras de este acrónimo nos lleva a un paso para poder pensar en cómo hacer nuestras culturas más inclusivas. Culturas que luego nos van a llevar a políticas y a prácticas inclusivas. Lo primero que tienen que cambiar, las palabras, luego las culturas, y cuando cambiamos las culturas iremos hacia políticas y prácticas más inclusivas. ¿Qué es lo que representa este acrónimo? Pues lo primero, goal, el objetivo.
El objetivo es, vale, vamos a poner el foco de atención en generar una escuela donde quepamos todos, donde realmente seamos más inclusivos. Después nos tenemos que enfrentar a la realidad. Tenemos que hacer un análisis, un diagnóstico de la realidad del centro. ¿Cómo hacemos esto? Hay muchas herramientas, ahora os voy a dar algunas, pero lo que tenemos que hacer es, lo primero, estudiar cuáles son las barreras para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Esas barreras que tenemos que derribar. Podemos hacer un análisis DAFO de debilidades, oportunidades, bueno, ya sabes lo que es un análisis DAFO, para cambiar nuestra misión, visión y valores. Porque nuestra misión, visión y valores es lo primero que va a hacer que las personas cambien su lenguaje y cambien su cultura, ¿de acuerdo? Y es algo que nos da norte. Si tenemos ese norte claro después de haber hecho ese análisis de esa realidad del centro y hemos estudiado las barreras que podemos tener y empezamos a trabajar para poner recursos para derribar las barreras, no recursos para cada uno de los niños, no a cada niño darle su cajita, sino cómo derribamos las barreras de toda la comunidad educativa que están impidiendo el aprendizaje, la participación y el acceso. Entonces generaremos políticas y prácticas. Entonces ya tendremos un plan de acción. Ese plan de acción ya nos va a llevar, pues eso, al deseo de cambiar, a esas líneas de acción, a esos planes operativos, ¿vale? O sea, primero digamos que tenemos que tener un enfoque, después un despliegue y por último podremos evaluar si nuestras culturas, políticas y prácticas están generando esos cambios, ¿vale? Ojo, la evaluación tiene que ser primero de diagnóstico, con la R de reality y luego del proceso y de los resultados que vamos viendo y que vamos adquiriendo. Porque si no tenemos una buena estrategia, como decía Peter Drucker, la cultura se desayuna a la estrategia. O sea, y al revés, o sea, si la cultura no ha cambiado, por muchas acciones y muchas políticas que tengamos, si la cultura no cambia, si la gente sigue teniendo barreras también mentales, si la gente no acaba de aceptar y celebrar e integrar esa diversidad, pues ya podemos poner todos los recursos y todas las cajas que queréis poner. O sea, cuando la cultura no acompaña, la estrategia sirve de poco. He visto equipos directivos con impecables planes estratégicos y operativos, pero la cultura del centro no era una cultura inclusiva. Y al final el esfuerzo se ha quedado un esfuerzo titánico de un equipo directivo que lo ha intentado, pero las barreras había que derribarlas también en las cabezas de la gente. Así que para derribar barreras en las cabezas de las personas, que muchas veces son las primeras barreras, como os decía yo, ¿no? El miedo que a mí a veces me lo tengo que sujetar para que ni mi hijo sufra por mi propio miedo cuando sube a las montañas o para que mi marido se pueda asomar al alto del Empire State y yo no llore de miedo, ¿no? Bueno, para generar esas culturas inclusivas tenemos que co-construir, tenemos que escuchar a todas las personas de la comunidad. Y cuando hablo de todas las personas, también a veces es a las familias, porque en las familias muchas veces residen esos miedos. Por ejemplo, en España yo veo a niños que podrían estar perfectamente escolarizados con un enfoque de diseño DUA en escuelas que llamamos aquí normalizadas, y sin embargo las familias, por miedo, dicen, no, mi niño es su burbujita de cristal. Y los llevan a una escuela que no les está realmente estimulando lo suficiente. Y lo que están haciendo es hacerles flaco favor a esos niños, porque a lo mejor esos niños tienen una diversidad funcional pequeña, podrían estar perfectamente en escuelas como la que disfrutaron mis hijos, con otros niños que les ayuden, que les acompañen y que les digan, venga, adelante, te puedes tirar por tirolina, puedes hacer esto, yo te ayudo, pero estamos aquí todos juntos, vamos a participar y aprender juntos, ¿no? Entonces, co-construir con toda la comunidad educativa, escuchando también los prejuicios, las barreras que hay que derribar, porque como digo, es verdad que las barreras a veces están en las situaciones de aprendizaje y en los contextos, pero muchas veces están en las cabezas, o en las faltas, o en la falta de un planteamiento, o el no escuchar. A lo mejor a mí no se me ocurre que este aprendizaje puede ser útil para mis alumnos, pero otro compañero mío sí, ¿vale? Entonces, a lo mejor si mi religiosa hubiera escuchado a otra religiosa que le hubiera dicho, hombre, no pongas a Eva a tocar la guitarra como si fuera una diestra porque ella es zurda. Pues a lo mejor lo que no se le había ocurrido a ella se le ocurre a otra persona. Entonces, hay que co-construir. También estamos hablando mucho últimamente de ecosistemas escolares en redarquía, donde la gente construya de una manera mucho más horizontal, con liderazgos más distribuidos. Estamos pasando de culturas escolares muy verticales a culturas escolares donde hay más participación, ¿vale? Al menos es lo que yo voy viendo en el mundo. Entonces, hay que ponernos todos a pensar en ese enfoque, ese despliegue y esa evaluación, ¿vale? O sea, ese análisis DAFO no se puede hacer desde
los despachos de los equipos directivos, hay que hacerlos también desde las aulas, desde qué es lo que está sucediendo en los patios escolares, en los tiempos de recreo, en los comedores, en los accesos al centro. Hay que escuchar a las personas que ven todos los días cómo los alumnos llegan al centro y entran en el centro, ¿de acuerdo? Hay que construir con todo el mundo. Y una vez que tengamos claro ese norte de nuestra cultura y cómo esa cultura va a informar nuestras políticas y nuestras prácticas más inclusivas, entonces siempre tenemos que tener en mente la interacción entre estas tres cuestiones para derribar las barreras. Barreras de acceso, barreras de participación, barreras de aprendizaje. Porque si un niño no aprende, no puede participar, ¿vale? Si no participa, tampoco aprende. Sabemos por la psicología cognitiva que aprendemos con otros y aprendemos de otros. El constructivismo nos ha mostrado que es muy difícil aprender solos, ¿vale? Y más en una sociedad donde el conocimiento está por todas partes y cada uno lo percibe la información cada uno lo percibe de una manera y la trabaja de una manera. Pero es que si una persona no puede acceder, ni aprende ni participa, con lo cual los tres se retroalimentan, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener esa mirada holística, esa mirada sistémica. Y al final, construir de esta manera nos llevará a centros inclusivos para atender a esa diversidad. Ya no hablo de discapacidad, ¿os acordáis? Hemos dado el salto desde el principio a la hora. Diversidad de actitudes, evidentemente. Yo soy mala para las matemáticas, pero creo que comunico razonablemente bien y por eso me dediqué a las humanidades. Diversidad de expectativas. Hay chicos que quieren ser astronautas y chicos que quieren trabajar en la tienda de su familia. Diversidad de intereses. Hay chicos a los que les interesa, no lo sé, el deporte, hay chicos a los que les interesa la investigación científica. De necesidades afectivas, cognitivas, etcétera, de talentos. Al final estamos hablando de inclusión para atender la diversidad de diversidades, porque lo normal es que todos seamos diferentes. Y acceder y participar de una educación de calidad es un derecho, no un privilegio. Al final, tenemos que fomentar una mayor participación de todos los estamentos escolares, ¿de acuerdo? Yo realmente los centros más inclusivos que he visto son centros que trabajan con la comunidad, que trabajan con las familias, que trabajan con el barrio, que trabajan con los pueblos, etcétera, etcétera. Y que trabajan para derribar esas barreras. Aquí traigo algo de uno de los grandes maestros que es en España, que es Antonio Márquez Ordóñez. Os he dejado ahí la referencia de Twitter. Él es una de las personas que más ha trabajado por la inclusión. Os dejo aquí la cita de Rosie Meyer, que fueron los autores del Index for Inclusion, ¿no? Que dicen que las barreras para el aprendizaje no son inherentes a las capacidades de los estudiantes. No es que yo no pudiera aprender a tocar la guitarra, es que no me pusieron la guitarra del lado correcto, ¿vale? No es que yo estuviera en un principio incapacitada para subir a las alturas, es que el bloqueo emocional que me supuso quedarme en lo alto de aquella montaña rusa me bloqueó para siempre y fue una situación paralizante. Entonces, muchas veces las barreras para el aprendizaje no son inherentes a las capacidades de los estudiantes, sino que surgen en la interacción con métodos y materiales inflexibles. Así que hay que plantearse qué tipo de barreras son las que tenemos. Si son físicas, si son sensoriales, si son cognitivas, si son estructurales, si son comunicativas, si son curriculares. Y trabajando desde ahí es como podemos generar estos ecosistemas donde cabemos todos. O al menos donde cabemos mejor todos y donde podemos celebrar esa inclusión. Os quería comentar que seguro que tenéis muchísimos materiales allí y perdonad mi desconocimiento, a mí también me encantará escuchar de todo lo que tenéis allí. Pero es verdad que en España los centros de formación del profesorado, hay uno que en concreto ha trabajado muchísimo por el tema de la inclusión, que tiene un montón de materiales como recursos educativos abiertos, como REA, que es el CEFIRE de Inclusión de la Comunidad Valenciana. Si lo ponéis en internet, seguro que vais a encontrar muchísimos materiales que os pueden ser útiles y que están muy bien organizados. Y ellos han generado una serie de listas de cotejo o control, de checklist, para que nosotros como profesores reflexionemos sobre qué barreras están generando problemas de accesibilidad en mis aulas, que pueden ser sencillas para empezar nosotros a reflexionar, porque la primera reflexión la tenemos que hacer los educadores. Vosotros que vais a ser especialistas tendréis que acompañar a otros docentes a que reflexionen sobre esto, a que reflexionen sobre las barreras en sus aulas a nivel físico, por ejemplo, accesibilidad física o accesibilidad sensorial.
¿Vale? Lo veis aquí. Pues todo el alumnado puede hacer sin dificultades a través de los sentidos a la información necesaria para realizar actividades, manipular objetos y desplazarse por los entornos. ¿Tenemos algún alumna con problemas de audición? ¿Tenemos en cuenta sus necesidades en el diseño de actividades, etcétera, ¿no? Entonces, estos checklists que los tenéis gratis en el CEFIRE de Inclusión de la Comunidad Valenciana de España, están muy bien. Y ya os digo, como todo recurso abierto, pues yo os lo hago llegar. O accesibilidad cognitiva, aquí los tenéis, además con los pictogramas que utilizamos para atender a niños que tienen trastorno del espectro autista, etcétera, etcétera. Aquí tenéis algunas preguntas. Y luego, por supuesto, tenéis todos los materiales de la UNESCO, ¿vale? Aquí tenéis esta guía de la UNESCO, llegando a todos los estudiantes, una caja de recursos de la UNESCO para apoyar la inclusión y la equidad en la educación. Esto es una guía maravillosa que tiene una serie de preguntas que se pueden plantear los equipos directivos para ver si su escuela, a nivel sistémico, no ya aula, sino a nivel holístico, si su escuela es realmente inclusiva, si realmente estamos favoreciendo el acceso a la participación y el aprendizaje. Entonces, bueno, pues son recursos que son gratuitos y que nos pueden valer. Y así, bueno, pues generaremos, yo os invito a que generéis esta cultura del amor, de la aceptación, de la pedagogía de la reconexión, que le llamo yo, en que todos nos sintamos comunidad, en que yo soy porque tú eres y tú eres porque yo soy. Conocéis la filosofía de Ubuntu, donde en esos ecosistemas escolares donde todo el mundo se siente aceptado y valorado, pasan cosas increíbles y se viven climas escolares maravillosos y donde cambiamos cabezas, porque las personas que aceptan, cuando educamos a niños que desde pequeños aceptan la diversidad, tenemos adultos que luego son pues, mucho más tolerantes, que no caen en las polarizaciones, que tienen un pensamiento mucho más empático, mucho más crítico, etcétera, etcétera. Y por supuesto, que ya voy fatal de tiempo, el enfoque DUA, ¿de acuerdo? El enfoque DUA, que seguro que conocéis, que seguro que ya no os aporto nada, pero que os invito a revisar sus 3 principios, sus 9 pautas y sus 31 puntos de verificación, que también son una especie de checklist que nos ayudan a hacer ese diseño en el que derribamos las barreras, ¿vale? Evidentemente, no todas las diversidades funcionales cognitivas, etcétera, etcétera, se pueden trabajar con DUA, pero muchas de ellas sí. Y incluso, aunque tengamos que hacer lo que la ONU llama ajustes razonables, o sea, que hay momentos en que vamos a tener que poner las cajas del dibujo de las barreras, pero evidentemente partir de un diseño DUA ayuda muchísimo a generar estos ecosistemas inclusivos. Así que esto es una oportunidad para un cambio. Nada es imposible si nos lo proponemos. Hay que cambiar con esa mirada catedral, sabiendo que las cosas no van a cambiar en 2 días, pero podemos hacer germinar y florecer lugares, ecosistemas donde la aceptación sea mayor, donde acabemos con prejuicios, donde todo el mundo se sienta valioso y donde nadie se quede atrás y donde podamos celebrar esa diversidad de diversidades de la que yo os hablaba antes. Siempre desde el respeto, siempre desde la convicción de que lo importante para convivir con los demás es que nadie se sienta superior a nadie ni mejor que nadie, ¿vale? Y haciendo sentir al pez que no ha podido subir al árbol que hay otros lugares para navegar para que nunca se sienta un inútil. Aquí os dejo también unas ideas de otro amigo, José Blas García, para que lo sigáis por Twitter o por redes sociales, porque la verdad es que ellos son 2 personas a las que yo admiro mucho y que hablan mucho de inclusión. Y el siguiente paso es preguntaros dónde vais a poner vosotros la mirada. Si vais a cambiar esa mirada y vais a empezar a hablar de contextos y situaciones discapacitantes o bloqueos y barreras, o vais a seguir hablando de personas discapacitadas. Así que yo os invito a que hagáis ese cambio de mirada. Os dejo algunos recursos que se los he pasado yo a Erika por si los queréis compartir con los alumnos. Y muchísimas gracias. Sé que me he pasado 5 minutos del tiempo que me habéis marcado, pero quería meter muchas ideas y muchos recursos y me ha resultado difícil correr más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a ti, Eva. Fíjate que apresurando aquí para que no nos quedemos sin contestar preguntas, te voy a comentar que al final se te da una constancia, pero yo ahorita me voy a adelantar porque no tengo manera de proyectarla, que la Escuela Normal de Especialización te agradece mucho tu participación en este 80 aniversario con esta conferencia, la verdad, y que como bien tú dices, 45 minutos no son suficientes para un intercambio así sustancioso, pero de verdad te agradezco y yo te haré llegar
entregar la constancia. Realmente ahorita me quisiera yo pues enfocar en muchas cosas de las que rescato y sobre todo creo que lo que más les llamó la atención es esta palabra de los ecosistemas, ecosistema educativo. Tal vez no teníamos esa mirada acá en México de ver y ellos preguntan qué es en sí y dónde pueden encontrar más referencias de algunos autores que manejen. Esa sería por un lado. Y por otro lado, como lingüista, tú manejas esta parte de decir el cambio, hablemos de manera diferente. Siempre referimos a esta parte de las escuelas estandarizadas. Acá en México les llamábamos la escuela regular. ¿Cómo podemos cambiar esa denominación? Complicada pregunta y no sé si tengo la respuesta. Evidentemente, uno de los caminos es pues generar todo este debate y este discurso desde esa preocupación que tenéis los educadores, que es mucho más genuina desde el conocimiento, para convencer a los políticos de que cambien las leyes educativas. O sea, nosotros, por ejemplo, en España hemos pasado los últimos años de tener una ley de integración. La ley de integración lo que hacía era tolerar la diferencia o la diversidad, pero no celebrarla. Y hemos pasado a una ley de inclusión. Una ley de inclusión que además plantea y obliga al docente español a que empiece a programar desde el diseño universal de aprendizaje, desde el DUA. Pero es verdad que no, las leyes no lo cambian todo, porque como bien he dicho antes, la ley soporta todo en el papel, pero lo que hay que cambiar son las cabezas. Entonces, ¿cómo cambiar esto? Yo diría que con una mirada catedral, lo he dicho varias veces, el sentido de mirada catedral es que una catedral tarda años en construirse, ¿no? A eso me refiero con mirada catedral. Generando debates, generando estos encuentros, llevando estos posicionamientos desde un punto de vista divulgativo, etcétera, etcétera, a los gobernantes, generando comités de expertos que convenzan a las personas que redactan las leyes educativas de que tenemos que tener una mirada más inclusiva, recordando que hay muchas convenciones, muchos organismos internacionales que ya han hablado de esto, que ya hay recursos construidos y yo creo que esto es muy importante que realmente lo llevemos y que hagamos ruido en el buen sentido, ¿vale? Si no hay una sensibilidad y no se percibe una sensibilidad a nivel social, nada va a cambiar. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de escuelas estandarizadas o escuelas, es que parece que lo que se salga de ahí ya no vale, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tiene que cambiar. En cuanto al tema de los ecosistemas educativos, a ver, es un término que yo utilizo personalmente mucho porque pienso que al final la mirada que tenemos que tener es más ecosistémica, ¿no? O sea, al final nosotros hemos tenido una mirada, los seres humanos hemos tenido una mirada muy egocéntrica en vez de más ecocéntrica y al final nosotros formamos parte también de ecosistemas que igual que en un ecosistema natural hay una serie de equilibrios que se tienen que respetar, ¿vale? Porque si hay demasiados depredadores y desaparece la cadena trófica se estropea, en los ecosistemas educativos lo que tenemos es que encontrar este equilibrio, ¿vale? Entonces, autores que han hablado de esto, pues realmente yo os invito a, y no quería yo venir a hablar de mi libro, pero os invito a que entréis en mi blog, que es gratis y no hay que pagar nada ni nada, y tenéis un artículo interesante sobre cómo incorporar el diseño universal del aprendizaje con estrategias de aprendizaje cooperativo para atender a la inclusión. Quizás por ahí también podéis ampliar pistas. Os doy bastantes referencias, hay bastantes enlaces, os explico la historia del DUA, o sea que si queréis, si os apetece, podéis trabajar desde ahí. La idea del ecosistema, como veis, entonces es encontrar ese equilibrio, como en un bioma, como cuando hablamos de la naturaleza. Entonces, al final, en un ecosistema escolar tenemos que atender a los diferentes grupos de interés, a las familias, al alumnado, al profesorado, al equipo directivo, al personal de administración y personal de servicios, que son muy importantes en los centros porque también educan, y a eso me refiero con ese ecosistema educativo, ¿no? Que al final tenga una mirada ecosocial, si queréis, ¿no? Valga la redundancia. Ahora mismo no me viene a la cabeza quién más haya podido hablar de esto, porque la verdad es que esto es un término que hemos acuñado bastante yo personalmente y el equipo de Educando que lidero también. Pero bueno, os invito a que vayáis a ese post, que es gratis y es uno de los últimos, si no recuerdo mal, mi página web evateva.com. Evateva con B, ¿vale?
y ahí podéis encontrar algunas referencias que creo que os resultarán valiosas. También creo que se cambia mucho cuando cambiamos la manera de evaluar, que sería otra reflexión. Y vuelvo a una reflexión que hacía. Si solamente estamos pendientes del resultado y no vemos los procesos, mucha gente se queda por el camino. Si trabajamos los procesos, muchas personas aprenden dónde puede estar su falta de capacidad en un momento determinado en superarla, pero hay que trabajar mucho los procesos. Y eso pasa mucho por la manera en que evaluamos. Y yo creo que es otro de los grandes defectos, problemas que tienen los sistemas educativos actualmente, que siguen estando como muy centrados en los resultados cuando la psicología cognitiva nos está hablando mucho del constructivismo y de los procesos. Entonces, sí que cada vez vamos más hacia metodologías más activas, en que la gente construye junta, en que la gente aprende junta, debate junta, pero seguimos haciendo una evaluación que es todavía muy conductista, muy al resultado, el resultado, el resultado. Y claro, evidentemente las personas que tienen diversidad funcional, cognitiva, etcétera, etcétera, llevan otro ritmo en sus procesos, pero eso no significa que no los puedan hacer. Entonces, no sé si respondí, Erika, un poco a la cuestión. Claro que sí, y de todos modos nos has abierto estas posibilidades de volver a tener estos diálogos contigo y volverte a invitar, y de verdad ha sido un gran placer tenerte y de verdad agradecemos mucho tu participación en este 80 aniversario y pues queda la puerta abierta para una nueva invitación. Muchísimas gracias y agradecemos también al público. Aquí nada más cierro con una felicitación de la profesora Patricia Alcázar, dice excelente ponencia. Gracias por compartir desde un lenguaje humano, sensible, claro y preciso. Felicidades y muchísimas gracias, Eva. Estamos en contacto y yo hago llegar tu constancia. Muy bien, muchísimas gracias a todos vosotros y feliz 80 aniversario. Que sigamos construyendo ecosistemas cada vez más inclusivos, donde todos quepamos. Un abrazo para México. Gracias, Eva.